Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, eta nik hitz egingo dut hori Ateneok antolatuko duen hurrengo ekintzak. La próxima actividad que organiza el Ateneo va a ser sobre economía, pero no es para asustarse, es economía para no economistas, ¿no? Entonces, tranquilo, es decir, es algo que merece la pena. Y lo que pasa es que al principio, cuando conocemos poco, pues nos entran miedos. Entonces, pues yo creo que es un tema que hay que abordarlo, hay que conocerlo poco a poco y eso. Entonces, la persona que traemos, Joan Bosch, fue profesor de la UNA, es economista, es catalán, pero vive en Pamplona desde hace un montón de años, y la verdad es que es muy didáctico. Es decir, aparte de que sabe mucho y tiene él se define y enseguida dirá, oye, yo soy aquí, o sea, no es iba a decir que no es objetivo, pero él presenta sus cartas y sabemos todo el mundo dónde se sitúa, ¿no? Entonces, sabe mucho y además es muy didáctico. La verdad es que lo hace muy bien. O sea, en Pamplona hemos tenido experiencia de estar con él en varios cursos y la gente sale contenta, muy contenta. El problema es que a veces igual se enrolla más, es que hay que cortarle y decir, oye, tienes el tiempo que tienes, ¿no? Pero por lo demás, muy bien. Hemos sido atrevidos y en principio van a ser 4 sesiones, es un ciclo. Es un ciclo donde serían el 8 y el 22 de febrero, 8 y 22 de marzo. Esa es la ventaja que tiene, el miércoles, a las 7 de la tarde. Aborda 4 temas. Al principio es un tema más de introducción, de los presupuestos, de los impuestos, de cómo funciona el Estado, bueno, por ahí un poco. El segundo día desde cómo surge el dinero, qué es el dinero, cómo surge, quién lo saca. Esas preguntas que nunca sabemos, que parece que es como ciencia ficción o teología, ¿no? ¿Quién es Dios? Y pues aquí es lo mismo, el Dios dinero, ¿no? El tercer tema habla del tema del reparto del trabajo, es un tema que lo ha abordado bien, que lo ha estudiado y que yo creo que es como muy interesante y que es bueno ver qué perspectivas se plantean con este tema. Y por último, plantea el tema del fin del capitalismo, o al menos de este capitalismo así como está. Es decir, el planeta no da para... la vaca no da tanta leche, no es posible, tenemos que reducir voluntariamente o a la fuerza. Y ahí estamos un poco combinando las dos situaciones, ¿no? Pues un tema que merece la pena. Yo os invitaría a que perdamos el miedo a decir, no voy a entender nada, que de verdad que eso no es verdad. Vamos a entender mucho y vamos a aprender. Y sobre todo vamos a perder el miedo a hablar de estos temas y a conocer. Y luego, además, no sé, hay por ahí algunos vídeos de él. Si queréis, si entráis en el YouTube, en el canal de ATAC, ahí hay varios vídeos en los que él participa. Y la verdad es que es una gozada. Ya veréis que merece la pena. Y sobre todo merecería la pena que hagamos un esfuerzo para que el primer día la gente venga y se anime y se emocione. Y dice, oye, no sé, después ya... Entonces, aquí afuera hay unos carteles para la del día 8 y eso, pues invitaros y... Hola, buenas tardes, Arratsaldeon también. Desde el Ateneo Republicano de Tudela os damos la bienvenida y las gracias por acudir a esta charla. Nos parecía muy interesante traer esta charla de la trayectoria de la familia de los Huarte en Navarra y lo que supuso, ¿no?, en Navarra. Y quién mejor para hablarnos de ella que Ricardo Feliu, conocedor de la trayectoria de esta familia burguesa. Bueno, pues aquí tenemos a Ricardo Feliu, que lo voy a presentar un poquito. A ver, Ricardo Feliu, doctor en Sociología, experto universitario en técnicas de análisis multivalente, máster en técnicas actuales de estadística aplicada. Ha participado en diversos grupos de investigación, como los valores de la sociedad navarra en el umbral del siglo XXI. Ha sido secretario de la revista Metodología Lingüista, autor del libro Navarrismo Pop, que os recomiendo leer, y en la actualidad imparte docencia en el Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra y en la UNED de Vitoria-Gasteiz. Coordina el seminario Imagen, Cultura y Sociedad. Y además, cuando lo llamamos para ver si podía venir a esta charla, enseguida nos respondió y no lo dudé un segundo, el cual te lo agradecemos, ¿no? Y estamos encantadas de volver a escucharte otra vez, es la segunda vez que nos vienes aquí. Y cuando tú quieras, pues adelante. Encantadas de escuchar. Bueno, Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar es un honor y un placer volver otra vez aquí a casa, a Tudela. Espero que la charla sea menos accidentada que la última vez, que fue tocar la Casa Real y las personas que pudieran asistir vieron cómo hubo una botella de agua que se rompió, algunos problemas de conexión. Yo no sé qué tiene a mencionar ciertos nombres que de repente las fuerzas atávicas
pueden conspirar contra uno. Yo por si acaso aseguro bien la botella de agua y me aparto de las conexiones eléctricas porque bueno, uno aspira a llegar a una cierta edad proventa, ¿vale? Bueno, vamos al turrón. Yo lo que quería hacer esta tarde es un ejercicio de analizar a la familia de los Ugarte. Ya adelanto que con los Ugarte tenemos un problema, que sabemos cosas, pero hay cosas que no sabemos. Tenemos el problema de la mitificación que se ha hecho, sobre todo en torno a la figura de Félix Ugarte, pero luego también a los silencios que sobre algunos momentos clave de su biografía, pero también algunos momentos clave de lo que vamos a llamar la segunda y tercera generación, es decir, lo que van a ser sus hijos e hijas y luego sobre todo los nietos. Y yo casi lo que voy a hacer esta tarde es una especie como de ejercicio de exposición de lo que sabemos, una especie de reflexión en voz alta, también enunciando esos agujeros biográficos o esas preguntas que todavía nos quedan sin responder. Y en último término, no os voy a engañar que no quiero hacer una biografía o unas biografías al uso, sino lo que me parece importante es hacer un ejercicio de insertar, en este caso, la historia de los Ugarte dentro de los procesos de cambio que se van a dar dentro de las élites económicas españolas y dentro del sistema capitalista prácticamente a lo largo del siglo XX. Es así únicamente en donde cobra sentido ciertos momentos de su historia, y luego también cobra todavía mucho más sentido en una de las tesis que voy a intentar plantear aquí hoy esta tarde, que la historia de los Ugarte es entre todo la historia de un fracaso. Esto dicho desde Navarra nos puede parecer muy extraño, muy raro, pero en realidad la familia Ugarte es una familia que podemos decir, si no desclasada de las élites económicas españolas, sí que actualmente están en una posición de subalternidad con algunos momentos que, como diría Karl Marx, ¿no? La historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Por tanto, también es una forma de relativizar algunas mitificaciones que podemos hacer en relación a esta familia. Por tanto, no solamente es un recorrido a través de la historia de Félix Ugarte y sus vástagos, sino, en último término, también hace una reflexión mucho más de fondo sobre las estructuras de poder de la sociedad española, tanto políticas, económicas como sociales. Yo un poco la estructura que quiero seguir esta tarde es una exposición basada en tres partes. La primera parte sería dar cuenta de la figura de Félix Ugarte Goñi, considerándolo, digamos, como el patriarca de la familia, aunque sí que habrá que hacer un par de comentarios sobre sus orígenes familiares que me parecen especialmente interesantes para contextualizar al personaje. Un segundo bloque dedicado a sus hijos, la figura de los tres hijos y de la hija que tiene, y luego un tercer bloque viendo un poco la situación actual con sus nietos y algunos momentos, iba a decir yo, un tanto gigantes que han protagonizado recientemente algunos de los mismos. Hay dos mitos que atraviesan toda la vida de Félix Ugarte, y cuando digo mitos no digo que esos mitos puedan tener una base de realidad, sino que se ha exagerado mucho esos elementos, articulando, digamos, casi unos retratos biográficos realmente exagerados y que distorsionan la realidad histórica. Primero es la historia de Félix Ugarte como el hombre que se hizo a sí mismo, ¿vale? Esta especie de recupera ese mito muy habitual cuando se cuentan o se narran las historias de empresarios de cierto éxito, ¿no? La figura esta casi del conquistador que él solo con sus manos logra, digamos, transformar y que en realidad esos mitos son mentiras. Es decir, detrás de Félix Ugarte vamos a ir viendo que va a haber unos personajes clave, algunos, por cierto, vinculados con la tradición republicana navarra, que eso es una historia que no sé si la sabéis, y que creo que es bueno también, ¿no?, ponerlo encima de la mesa.
pero detrás de Félix hay no solamente esas personas que ayudaron, sino también está gran olvidado, que es el conjunto de trabajadores y trabajadoras de sus empresas de construcción, de sus empresas industriales, que son los que realmente fueron los que levantaron con sudor, digamos, este imperio. Podemos también un recordatorio también a esas personas que parece que cuando se hacen los homenajes y demás, todo el mundo se olvida de ellos. Y un segundo gran mito tiene que ver con el papel de Félix Ugarte en el famoso Plan de Desarrollo Industrial de Navarra de los 60. Evidentemente, cuando se analiza ese momento clave en la historia de Navarra, también cuando uno va revisando, ¿no?, los textos, artículos que se publican, parece que él solo hizo el plan de desarrollo, cuando en realidad ni Navarra se acostó agrícola ni se levantó industrial, y luego también el cómo se silencian también otras personas clave en este proceso, y que de alguna otra manera el papel de Félix Ugarte, si hay que ponerlo encima de la mesa, lo tenemos que a veces que relativizar en relación a esa mitificación que se le hace. Félix Ugarte nace en Pamplona, un mes de noviembre de 1896. Sus orígenes, vamos a decir así, que son orígenes más o menos humildes. Su padre era carpintero, y la verdad es que sus primeros años son unos años complicados. Son complicados en el sentido de que, bueno, se le muere la madre a una corta edad. De hecho, el padre Pedro Ugarte Erro, vuelve a casarse en segundas nupcias con Francisca Betelu más adelante, generando una segunda línea de la familia Ugarte, que de alguna otra manera desaparece dentro de lo que sería la trama principal que vamos a abordar hoy en este momento. Digamos que realiza estudios primarios en la escuela San Francisco, y a partir de los 14 años, por diferentes situaciones o un problema de precariedad económica de la familia, se pone a trabajar. Es interesante ver estos primeros momentos de Félix Ugarte, en estos primeros desarrollos, en esta carrera que inicia, porque el lugar donde va a empezar a trabajar va a ser un lugar muy importante. Va a ser en una empresa que es de Ángel Calé. Posiblemente este término no os diga nada, pero Ángel Calé es una de las promotoras más importantes que están ejecutando el desarrollo del segundo ensanche de Pamplona. Recién se habían derribado, digamos, las murallas. Estamos en 1911 y las murallas se han derribado prácticamente hace 3 o 4 años, y se está construyendo el segundo ensanche de Pamplona. Y bueno, es un espacio además que económicamente es muy suculento, ¿no? Yo no sé exactamente qué hace Ángel Calé, que a los 2 años la empresa quiebra, cierra, y lo que hacen es 2 trabajadores de esta empresa, concretamente los encargados de delineación y topografía, cogen a Félix Ugarte y se lo lleva con ellos. Y este momento es donde Félix Ugarte empieza a aprender aspectos que tienen que ver con el ámbito de la construcción, ámbitos que tienen que técnicos, de delineación, topografía, y aquí va a estar, digamos, un periodo de 13 años. Yo no sé si la mala suerte vital de Félix Ugarte le va acompañando, porque la empresa cierra a los 3 años, y en ese momento empieza a trabajar como delineante en la Comandancia de Ingenieros. Digamos, va a ser su primera relación con el ámbito militar, una relación que luego más adelante vamos a volver a encontrar, digamos, ya en la época franquista, realizando obras vinculadas con el ejército. Ahí está un tiempo, y acaba en una constructora cuyo apellido ha tenido también una importancia dentro de la historia económica de Navarra, que es la empresa de Rufino Martín y Corena, que es digamos un apellido eso, que dentro de las microhistorias de la economía navarra son muy importantes. Y dentro de esta empresa ya empieza una carrera un poco más, digamos, coherente,
y bueno, llega a ser encargado general y jefe técnico. Por cierto, aquí empieza uno de los primeros mitos de Huarte. Esta empresa, la Marticorena, va a ser responsable en 1922 de la construcción de la Plaza de Toros de Pamplona. La Plaza de Toros de Pamplona se tiene que construir de nuevo porque con el desarrollo del segundo ensanche, donde estaba históricamente, se tiene que desplazar al lugar donde actualmente está ubicada. Hay algunas versiones que dicen que esa obra es de Huarte. O sea, parece que esa obra dice, no, esta obra es de Huarte. Dicen, no, perdona, esta obra trabajó Huarte, pero no es de Huarte. Es responsabilidad de Rufino Martí de Corena, pero no fue una cosa de Huarte. Huarte estuvo ahí como trabajador, en todo caso de línea. Y ya empezamos aquí a encontrarnos esa especie como de mito, cómo se empieza a construir, como ocultando a ciertas personas clave que os comentaba antes, ¿no? Parece que la figura de Martí de Corena en este caso tiene como menos importancia, ¿no? Y que todo fue de Huarte. No fue una responsabilidad. O sea, no fue... Huarte participó, está ahí como trabajador, pero no... En esta empresa va a conocer a una persona muy importante, que va a ser Emilio Malumbres. Emilio Malumbres, que era albañil, y en 1927 dejan la empresa y Félix Huarte y Emilio Malumbres van a formar una empresa que se llamó, mejor dicho, Constructora Huarte Malumbres Social Limitada. Y ese es el principio, digamos, ya de la actividad empresarial probablemente de Félix Huarte. Y es aquí en donde aparece, claro, porque estos montan la empresa, pero el que pone la pasta es un industrial pamplonés muy importante en aquellos años, que era Toribio López. Toribio López, que en aquel momento era un importante empresario del sector del calzado. De hecho, hasta fechas recientes en Pamplona, digamos, había un establecimiento que, no sé si se sonará, ¿no? Toribio's Calzado, no sé si... ¿no? que eran los del mismo. Toribio es una figura muy interesante porque representa muy bien ese empresario típico más que de la restauración, más de Primo de Rivera. Es una persona donde a partir de su actividad empresarial, el acceso a los círculos burgueses, su participación, digamos, en la vida política de la ciudad, en ese espacio más o menos en donde lo político y lo económico se van como diluyendo, ¿no? Y que, digamos, va a ser un espacio de entrada y de salida continuamente, ¿no? Y con ello, bueno, evidentemente, aspectos muy importantes como digamos, información, favores, etc. Digamos que dentro de esa lógica de lo que era un poco modelo capitalista empresarial de aquel tiempo. Lo que pasa es que la familia de Toribio es una familia muy interesante porque en 1932 sobre todo los hijos, se van a animar con una publicación que es Democracia, Diario de la República. Es decir, los hijos de Toribio van a lanzar un diario de orientación republicana, ¿vale? Más edición diaria, y era yerno de Toribio, una figura que es Mariano Ansón. No sé si os suena Mariano Ansón. Mariano Ansón es una persona importante dentro de la historia del republicanismo de izquierdas, el republicanismo en Navarra. Era miembro de la candidatura de la conjunción, de la coalición República Socialista por el Partido Republicano Autónomo en Navarra en las elecciones del 12 de abril de 1931, unas elecciones que en un principio fueron ganadas por una coalición de fuerzas carlistas, jaimistas y monárquicos. Lo que pasa es que esas elecciones fueron impugnadas. Se tuvieron que repetir en mayo de 1931 y en esta vez, en esas nuevas elecciones, la victoria fue justamente para la coalición republicano-socialista. En estas segundas elecciones, las fuerzas vasquistas no se presentaron y se convirtió en el primer alcalde de Pamplona. El primer alcalde
de Pamplona republicano fue Mariano Ansón. Estuvo menos de un año porque digamos, obtuvo el escaño de diputados en Cortes por Navarra, luego más tarde por Guipúzcoa, entre el año 1931-33, y luego entre el año 36 y 39. Y que fue ministro de Justicia con el presidente Juan Negrín en el año 37-38. Es decir, no estamos hablando de un personaje, como digo, cualquiera, sino estamos hablando de una persona con una biografía especialmente importante y relevante dentro de la tradición republicana navarra. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque aquí aparece una especie de, como de punto oscuro, que me parece clave. Estamos hablando que en 1927 Félix Ugarte, Emilio Manumbre se juntan, Toribio pone la pasta, porque además había coincidido que Toribio había conocido a Félix Ugarte durante la realización de unas obras, más o menos lo conoce, y invierte en él, digamos, mete la pasta. Y en pocos años lo vemos ya en Madrid, haciendo obras muy importantes, como por ejemplo creo que es el edificio de filosofía de la ciudad universitaria. ¿Qué ha pasado para que prácticamente en menos de 5 años una pequeña empresa constructora navarra tenga acceso a obras tan importantes en Madrid? Pues bueno, en realidad la conexión es Mariano. Es decir, es como a través de la figura de Mariano, cómo le facilita el acceso justamente a ese escenario, dentro de una lógica de funcionamiento, porque esto a veces lo solemos ver desde el presente, ¿no? Que en aquel tiempo era un modo operandi habitual dentro de esa conexión entre el ámbito económico y político. También esto es muy... Bueno, de hecho, en algunos contables de la empresa aparece el nombre de Mariano cobrando por gastos de representación. O sea, que me voy a referir que recibía, digamos, una contrapartida económica por esos gastos de representación. Lo que pasa es que el paso por, digamos, la experiencia de eso, digamos, en Madrid, va a tener, digamos, Félix Ugarte, Félix Ugarte es Emilio Manumbre, es la empresa, van a tener diferentes situaciones, conflictos laborales, va a tener problemas con diferentes sindicatos, se comenta mucho el de la CNT y demás, no va a tener mucho en ello. Y aquí entramos también en otra pregunta incómoda. Digo incómoda sobre todo para los grandes defensores de Félix Ugarte. ¿Qué hizo Félix Ugarte en la guerra civil? ¿Apoyó o no apoyó a Franco? Y esto es muy interesante porque en todos los panegíricos y laudatio que uno puede ver en alguna prensa aquí regional, nada se dice de ello. Y se deja pasar, o incluso se suele mencionar cómo Félix Ugarte tuvo que ayudar, aparte de la familia de Toribio, que justamente por sus vinculaciones familiares con Mariano y también por el compromiso político de sus hijos, prácticamente tuvieron que salir del país, ¿vale? Bueno, pues sigamos a las fuentes históricas y debemos responder cuál fue la posición real de Félix Ugarte en el intento de golpe de Estado y que luego derivó en la guerra civil. Todas las fuentes históricas nos indican que lo apoyó. De hecho, os voy a dar los datos, os voy a dar las fuentes, ¿vale? De las cuales... bueno, primero hay un dato anecdótico y luego dos fuentes que me parecen, sobre todo una muy solvente, por la seriedad de la persona que plantea eso. La primera es que una persona que está instalada en Madrid, qué curioso que va a pasar los Sanfermines del 36 a Pamplona. Es decir, Félix Ugarte en los Sanfermines del 36 aparece en Pamplona. Y se va a quedar ahí toda la guerra. La pregunta es, ¿quién le llamó por teléfono para decirte, vete a Pamplona porque se va a armar una gorda? No hemos logrado identificar, no sabemos muy bien, pero que estaba sobre aviso o que sabían que algo iba a ocurrir, porque si no nos explica que casualidad, que justamente, ¿no?
unas semanas antes del golpe de Estado, apareciese por ahí. Pero de una manera mucho más concreta, por ejemplo, me apoyo en historiadores como Ángel Salma Cotegui. Ugarte recibió favorablemente la insurrección militar y concretamente, y voy a intentar ser lo más fiel posible a las referencias, en 1969 hay un documento elaborado y firmado por el gobernador civil de Navarra en el cual afirma lo siguiente: de Félix Ugarte nadie puede decir otra cosa sino que es una persona de arraigadas ideas derechistas, no de ahora, sino de siempre. Proveniente del tradicionalismo, actualmente pertenece a la falange española tradicionalista y a la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, como militante. Y de ese mismo informe aparece una relación de las aportaciones que va a realizar Félix Ugarte a la causa. El 27 de julio, es decir, han pasado unos pocos días, va a aportar 5.000 pesetas. En agosto del 36 aporta 40.000 pesetas y 1.000 mantas de lana. Otra fuente, que en realidad, bueno, aparece en un libro que es muy conocido sobre todo porque el autor, digamos, tiene un gran predicamento en los medios de comunicación, pero la fuente, que es Antonio Maestre, en el libro Franquismo S.A., pero la fuente que él cita es una fuente del historiador Pablo Martín Aceña, en su obra La economía de la guerra civil, y a partir de información disponible en el Archivo Histórico Nacional, bueno, son accesibles varios documentos que prueban, digamos, el colaboracionismo militar de Félix Ugarte, ¿no? Por ejemplo, se cita el expediente MC 853, en donde se hace constar la solicitud a la Comandancia General de Artillería, con fecha del 25 de noviembre del 38, para la importación de 50 kilos de estaño necesarios para hacer granadas, ¿no? Y morteros, y compra de morteros, 110 milímetros para el bando franquista. Es decir, frente a diferencia de otros personajes o de otras personas, ¿no?, que van a hacer, digamos, se van a adherir por interés, por sobrevivencia, digamos, a los sublevados, en el caso de Félix Ugarte esto no cuadra. Es decir, en el caso de Félix Ugarte, digamos que hay más que tenemos una participación realmente activa. Evidentemente todo esto dentro de las crónicas Esto es muy interesante porque siempre que sale este tema siempre se suele contestar y decir, sí, pero ayudó a gente a... Bueno, no es que ayudó a gente, de hecho una mano a Toribio, entre otras cosas porque era el que tenía el capital de la empresa. Claro, es que tenéis que pensar que el 65%, en aquel momento, antes del estallido, el 65% del capital de la empresa la tenía la familia Toribio, ¿no? Y es aquello de, vale, yo te ayudo, pero aquello de, por el interés te quiero Andrés, ¿vale? De hecho, sí que es cierto, a veces, no, la empresa de Ugarte fue confiscada, bueno, fueron confiscadas en todas las empresas y evidentemente fue investigada sobre todo porque había una conexión vía Toribio con, digamos, con Mariano, y evidentemente, pero la investigación no debe ser muy exhaustiva porque para el año 40, prácticamente un año después del final de la Guerra Civil, ya estaba trabajando y haciendo obras en Madrid y además obras públicas. Por tanto, bajo sospecha relativamente, ¿vale? ¿Qué pasa durante el franquismo? Durante el franquismo ocurre una cosa muy interesante que va a ser lo siguiente. Ahí lo que es, bueno, yo le llamo la crisis de 1944. La crisis de 1944 es la siguiente. En 1944 Félix Ugarte tiene un problema de salud bastante serio. Tiene un problema de salud bastante serio y los hijos de Toribio, ante la posibilidad de que pudiera morir o que la empresa no pudiera seguir adelante por la desaparición de Félix Ugarte, lo que hace es
lo que deciden es retirar toda su participación económica de la empresa. Y esta parte de la historia también a veces suele contar de manera muy injusta con los hijos de Toribio. Tenéis que pensar que en esos momentos la familia de Toribio está en un momento muy complicado. Es decir, está una parte que se han tenido que exiliar, los otros están bajo vigilancia, está todo intervenido, ¿vale? Y claro, dicen, es que no tenemos capital o nuestro dinero está metido en la empresa de este hombre, y si este hombre se nos va a morir o no va a seguir adelante, joder, es que vamos a sacar la pasta para sobrevivir, ¿vale? Y es curioso como a veces en algunas fuentes se ponen los Toribio casi como si fuera una panda de egoístas, cuando en realidad es una cuestión meramente de supervivencia en una familia en donde, bueno, hay una parte de represión, evidentemente, mucho mayor que la que... y en ese momento, cuando ya los hijos de Toribio salen, digamos, va buscando fuentes de financiación. Tampoco pues, le debió costar mucho encontrar porque, digamos, en un periodo corto de tiempo consigue, digamos, obtener esa, digamos, el apoyo económico para ya hacerse prácticamente el control de toda la empresa y no, y digamos, no esa dependencia que tenía hasta ese momento, y empieza su etapa como constructor dentro de las lógicas del funcionamiento económico y empresarial del franquismo, en donde una cosa muy interesante desde el punto de vista de la historia económica es que el franquismo lo que sobre todo hizo fue la configuración de una nueva élite económica. Una nueva élite económica en donde van a tener un papel fundamental el sector financiero, lo que se llama la aristocracia de la banca, cuyas algunas de las más nobles y fabulosas familias que en ese momento, digamos, acabaron teniendo el poder, siguen hasta el día de hoy. O de alguna otra manera, muchas de las fortunas que en ese momento se fueron generando llegan hasta la actualidad. Vamos a quedarnos con la idea esta de la oligarquía financiera del franquismo, porque esto va a ser una clave de lo que luego va a ocurrir en relación a el por qué la familia de Ugarte es la historia de un fracaso. Porque Félix Ugarte no va a estar vinculada con esas familias financieras. Félix Ugarte, como empresario de la vieja guardia, él, digamos, toda la parte de... no va a depender de inversiones de estas oligarquías financieras, sino que se va a digamos, financiar. Y para eso va a ser clave su etapa, su etapa como constructor, donde evidentemente, dentro de la lógica de reparto de las obras públicas, dentro de aquellas empresas adictas al régimen, prácticamente va a ser lo que un momento de oro, en donde, bueno, tenemos... esto es una parte que siempre me hace mucha gracia. Prácticamente muchos de los principales estados de fútbol que actualmente existen fueron construidos por Félix Ugarte. El primero, bueno, puedo hacer un poco de juego, ¿no? ¿Cuál crees que fue el primer estadio que nada más acabar la guerra se le encargó a Félix Ugarte su construcción? Lo tenéis en la mente, es el Real Madrid. A ver, tenéis que pensar que Félix Ugarte, en el momento de acabar la guerra, dice, ya acabó la guerra, vuelvo otra vez a Madrid a hacer negocios. Tiene todos los parabienes del régimen, el régimen franquista, que es un régimen que desde el punto de vista, bueno, muchos puntos de vista, pero desde el punto de vista económico, es un sistema de corrupción organizada, es decir, donde se va repartiendo las obras públicas a los adictos y amigos, ¿no? En ese concepto de capitalismo amiguetes. Félix Ugarte está dentro de los, digamos, de los que son vistos como parte integrante de esto, y por tanto va a tener una parte, va a ser, digamos, un constructor. Bueno, de hecho hay incluso autores que hablan de, que no sé por qué no he saltado que es el constructor del constructor del franquismo, ¿vale? De esto. Entonces, es muy interesante lo del Real Madrid. Yo no sé la historia del Real Madrid, porque siempre está la leyenda que el Real Madrid siempre ha sido un equipo de fachas,
perdona por la expresión, cuando realmente el Real Madrid sufre un proceso de represión política bestial tras la guerra civil. ¿No? Se suele decir que Franco era del Leti, no era del Real Madrid. Y el Real Madrid va a ser dirigido por militares después de la guerra. Y por esto es muy simbólico que el primer estadio justamente sea el del Real Madrid, el que, digamos, va a construir. Después, aquí va a haber para todos, porque luego a continuación va a hacer el Camp Nou del Barcelona. Y luego va a hacer la Rosaleda. El Cháchez Pizjuán. El Molinón. Tenéis que pensar un poco en cómo funciona la lógica del régimen, es decir, me ha hecho el resto de Real Madrid, ¿verdad? Pues te vas a llevar todos los... ¿no? Claro, os podéis imaginar esto desde el punto de vista económico, lo que supone, digamos, de enriquecimiento, del gran capital, digamos, que va a ir acumulando, ¿no? Durante todo este proceso. Y es que le van a caer obras que van a ser obras muy importantes, desde la reconstrucción de la ciudad universitaria, un pelotazo que, bueno, de hecho se le llamó en su momento en el reparto del contrato del siglo, que fue la elaboración de las obras del seguro de enfermedad del Instituto Nacional de Previsión en Madrid. O sea, era pelotazo tras pelotazo, tras pelotazo, tras pelotazo, tras pelotazo. Muchos hospitales vinculados con esto, ¿vale? Claro, hay un tema... ¿Se parece? Vale. Un poco aquí esto de aquí es, digamos, que sería del Real Madrid la construcción, la ciudad universitaria. Hay un tema muy interesante que es el papel real que tuvo Félix Ugarte en el tema de los caídos. Él participó en la construcción de los caídos y hay autores que digamos, denuncian, acusan a Félix, a la empresa de Ugarte, de haber utilizado mano de obra de prisioneros republicanos. En realidad, esto no es cierto, y esto me parece que a lo mismo que hay algunas cuestiones, como por ejemplo la participación de Félix Ugarte en la guerra civil, que creo que hay que ponerlo encima de la mesa y demás, también hay que desmentir algunas de las historias que no son ciertas. Básicamente porque en Cuelgamuros se deja de haber, digamos, prisioneros republicanos en el año 50. Y es el momento en el cual entra Félix Ugarte. Por tanto, el momento que entra Félix Ugarte es la última empresa de la que entra. Su principal obra va a ser la elaboración de la cruz. Luego se va a completar con alguna parte de la cripta, pero bueno, la obra más importante es de la cruz, pero ya para esta época no va a haber prisioneros republicanos aquí trabajando. Por tanto, en el caso concretamente del Cuelgamuros, no se puede decir que Ugarte utilizó. Lo que no sabemos es lo siguiente. Lo dejo porque es un interrogante, y no lo sé, ¿vale? Claro, aparte de Cuelgamuros, Ugarte también estuvo implicado en algunas obras de reconstrucción de aeródromos militares y demás. Es decir, no sabemos si en otras obras pudo utilizar mano de obra de prisioneros republicanos, no lo sabemos. ¿Vale? Únicamente lo que digo es que en el caso específico de la obra de Cuelgamuros, ahí sí que no utilizó, ¿vale? Y además tenemos todos los datos de los archivos históricos, en donde tenemos de manera detallada todas las empresas que participaron, digamos las listas de los trabajadores que estuvieron ahí, de los prisioneros que también estuvieron ahí, de cuántos... Por cierto, sí que es verdad que igual no utilizó mano de obra de presos republicanos, pero se lo llevó caliente. Fue una de las empresas que más dinero se llevó de las obras del Estado. De hecho, tengo aquí unos datos por si alguno le quiere interesar, que son extraídos de los archivos que recogen toda la documentación de las obras. Y para que nos hagamos una idea de las cantidades que estamos hablando, Ugarte se llevó 159 millones de la época. Joder.
De hecho, haciendo una comparativa con el resto de todas las empresas que habían, de todos los contratistas que habían participado, es en realidad la que se la lleva, es la empresa que más dinero se lleva, ¿vale? Esto a veces se suele argumentar diciendo, bueno, es que la cruz fue un problema técnico, fue muy difícil hacerla. Bueno, también se ha exagerado mucho hasta que a cierto punto la elaboración de la cruz fue una proeza tecnológica de la época, ¿vale? Sería muy discutible desde el punto de vista técnico. En todo caso, fue la empresa que más dinero, una de las empresas que más dinero se llevó de las obras, ¿vale? De la misma. Y nos vamos a estar haciendo que, como veis, en los años 40, la acumulación de capital económico que va a hacer Félix Ugarte va a ser bestial. Es que recuerdo, es que está con esta obra, está con todos los estadios, está llevando la construcción de la mitad de los principales hospitales de este país. En un periodo muy corto de tiempo, el capital económico que va a acumular va a ser realmente muy importante. No solamente adquiere capital económico, sino evidentemente el hecho de hacer obras en ámbitos, digamos, para destinos o funciones diferentes, lo que va a llevar también es a una mayor especialización técnica, unos mejores conocimientos financieros, y esto es muy interesante en el sentido de que, a diferencia de buscar apoyos en esa oligarquía financiera franquista, la idea de buscar, digamos, una cierta autofinanciación de gestión, se va a preocupar, y esto es una cosa muy interesante que va a ser clave para lo que va a ocurrir en los años 50, que en contra de lo que era la lógica del funcionamiento empresarial franquista, le va a dar muchísima importancia a la configuración de equipos directivos muy cualificados y el contacto con empresas extranjeras, por cuestiones tecnológicas. Y esto va a ir un poco en contra de la lógica del empresariado franquista español, que está pensando en clave de autarquía, de cierre para adentro, ¿vale? Y de no tener ninguna apenas relación con el exterior. Digamos que ahí va a haber, digamos, como una diferencia muy interesante, y que todo esto digamos, se va a manifestar en esto de aquí. En los años 50 va a ocurrir, es una década especialmente interesante, importante, porque un poco como a contracorriente, va a empezar a delegar la dirección de la actividad constructora poco a poco a sus hijos, y se va a centrar, digamos, en el desarrollo de lo que es el grupo industrial, que es, digamos, una decisión que sí que va a implicar a Navarra, en tanto que él va a poner como foco, digamos, el desarrollo de un montón de empresas industriales, pero, digamos, afincadas en Navarra. Al principio eran empresas de apoyo, digamos, a la actividad constructora que iba realizando, y luego fue evolucionando hacia empresas de la automoción, empresas auxiliares, ¿no? Aquí he cogido un poco las más representativas. En realidad el grupo llegó a tener una veintena en sus momentos más de gloria, ¿no? Imenasa, ¿vale? Yo creo que son nombres que a todos van a sonar. Imenasa, Profinasa, Papeleras de Navarra, ¿vale? Perfiles del Frío, ¿vale? Que, digamos, son empresas que él va creando en un principio de apoyo a la actividad constructora, pero que luego van a... en esa especie de distanciamiento que empieza a tomar ya de todo lo que estaba, digamos, del ámbito de la construcción plantea una cosa que es una historia muy interesante. El señor Sarriá. El señor Sarriá, que yo en plan así medio, siempre suelo decir que era como el Sanadú de Félix Ugarte, ¿vale? No sé si se acordarán de la película Ciudadano Kane. Digamos, pues un poco era como su espacio, su pequeña, ¿no? Un poco su sueño de, ¿no? De crear, digamos, como una especie de Sanadú,
particular, en donde, digamos, desarrollar la famosa historia del desarrollo, sobre todo de clave de bodegas y desarrollar, digamos, el bodeguero, pero lo que estamos asistiendo es a una cosa que a veces esto se... Si os fijáis todo el rato, lo que estoy intentando transmitiros es que en los años 50 él se va poco a poco desligando de lo que era la principal empresa constructora. Es una persona, voy a insistir, que no tiene vínculos ni contactos con la élite económica que se está construyendo el franquismo, se va como distanciando, y él empieza a tener la obsesión de decir, no, yo quiero tener como mi pequeño reino particular. Y es cuando vuelve la mirada a Navarra, ¿vale? Independientemente de que él pudiera estar siguiendo viviendo en Madrid, pero, y eso es muy interesante, la residencia fiscal de estas empresas estaba en Navarra. Hombre, uno no se quiere ser malo, ¿vale? Pero me parece que en aquel tiempo en Navarra se pagaban menos impuestos que... A ver, no es por ser malo. Pero sí que empieza a, digamos, a construir, ¿no? Y es muy interesante porque en la construcción de esas empresas no va a pedir ayuda a ninguno de los oligarcas financieros de ese momento, sino son empresas que en un principio van a ser donde van a destinar ese capital económico que ha ido acumulando como constructor, ¿vale? Se va como, de hecho, esto es muy interesante. Hay un libro muy clave, es un libro publicado en el año 69, de Juan Muñoz, el poder de la banca en España, un libro realmente excepcional como documento histórico, porque ahí están todos, y además están todos, vamos, todavía a día de hoy sigo diciendo cómo ese libro se pudo publicar, pero... y aparece Félix Ugarte, y Félix Ugarte solamente aparece vinculada a una entidad financiera, que era la Nacional. Mientras que el resto estaban en 8.000 consejos de administración, de 8.000, ¿no? Él solamente estaba en una, ¿vale? Digamos, por tanto, se ubica o se sitúa fuera de esta dinámica. Por tanto, no tiene ninguna conexión ni con la oligarquía terrateniente, ni con la oligarquía financiera del franquismo, por tanto, no hay ninguna vinculación con esa... va a desarrollar, digamos, Y aquí llegamos a un momento... Bueno, todavía no vamos a... que es la siguiente. ¿En qué momento deja de ser empresario para convertirse en político? Es decir, ¿cuáles fueron los motivos que le llevó realmente a entrar en política? A presentarse bueno, primero al Ayuntamiento de Pamplona, por el tercio de familias, para poder acceder a la Diputación y ser vicepresidente de Diputación. Aquí hay dos versiones. Está la versión de su biógrafo oficial. Hay un libro que la verdad yo lo recomiendo mucho, no sé si lo conocéis, que es de Javier Paredes, Félix Ugarte, editorial Ariel. No me preguntéis el año mismo porque ahí me cazáis. Pero es un libro que me parece que es un libro yo casi de obligada lectura, porque utiliza las fuentes documentales de Félix Ugarte, o sea, sus cartas, sus diarios, su documentación. El único problema que tenemos es que Javier Paredes hay momentos que escribe más una geografía que una biografía. Es más, parece un libro laudatorio que un libro, digamos, biográfico en sentido estricto. Pero hay que decir, en honor a la verdad, que Javier Paredes, desde un punto de vista intelectual, es lo suficientemente honrado como para citar y referenciar toda la documentación que él maneja. Y por tanto, uno puede leer esa misma documentación y poder interpretarla de otra manera, digamos, diferente, o por lo menos dándole un contexto completamente, una visión diferente a la que la pudiera ver. Digo esto porque Javier Paredes explica, digamos, este paso que da para presentarse en clave moral, ¿no? Que él estaba leyendo la encíclica Pacem Terris y dijo, creo que es la hora de poder, ¿no? Casi como un de sacrificio. Bueno, la historia es un poco más, es más así. Sobre todo porque, para empezar, aquí hay más actores que están participando y van a ser claves
dentro de lo que va a ser este paso de ser empresario político, ya que van a aparecer nombres como por ejemplo el de Urmeneta. Realmente el ingeniero de la operación, de una operación, es Urmeneta, no es Félix Ugarte. He dicho, a Félix Ugarte, entre comillas, podía tener algún tipo de interés y demás, pero el que realmente estaba pensando dar un golpe de mano en Diputación era Urmeneta. Porque Urmeneta, y aquí vamos a romper ya el primer mito de esto que parece que sin Félix Ugarte no hubiera habido desarrollo industrial, eso es mentira. Y eso yo creo que es importante. Es que Urmeneta ya en los 50 estaba desarrollando toda una política vinculada con el desarrollo industrial de la ciudad. El problema estaba que desde Madrid, en el año 59, se aprueba el plan de estabilización. A partir de ahí se aprueban los planes de desarrollo, y en esos planes de desarrollo y de estabilización no estaba Navarra. Y claro, esos eran claves para, digamos, ya configurar un sistema industrial más o menos, ¿no? Y lo que se plantea desde Navarra es, oye, ¿y por qué no sacamos nuestros propios planes industriales? Pero el que estaba detrás, ¿no?, un poco así, era Urmeneta. De hecho, estaba por ahí Urmeneta. De hecho, a principios del año 62, Félix Ugarte promovió y financió la formación de un grupo de asesores, ¿vale?, para elaborar un plan de desarrollo complementario al que estaba haciendo el Estado. Tenéis que pensar que evidentemente no podía ser un plan que fuera en contra de o alternativo, tenía que buscar una cierta adecuación justamente para que desde Madrid no lo tirase. Y que este plan que se elaboró, en cierta manera, fue luego la base de lo que más adelante fue el programa de promoción económica en Navarra, ¿no? Claro, si tenemos de repente que todo el desarrollo industrial de Ugarte está en Navarra, en Pamplona, si de repente nos encontramos que desde Madrid todo lo que era la política que realiza el plan de estabilización no pasa por Navarra, y el plan de estabilización en realidad se centraba en tema de comunicaciones, construcción de carreteras, desarrollo ferrocarril y demás para que las mercancías pudieran moverse en esto, sistema de ayudas públicas, lo que conllevaba sistema de exenciones fiscales y el acceso a suelo industrial, digamos, a un precio muy barato, casi regalado. Hombre, a ver, no sé qué ser mal pensado, pero si yo tengo un montón de empresas, prácticamente soy la persona que más empresas tengo de Navarra, de repente desde el Estado se abre un espacio de oportunidad política para no pagar impuestos y para tener una facilidad para mover mercancías, me voy a quedar yo en mi casa diciendo, uy, qué malos son estos. Conociendo a Félix Ugarte, no. Digo esto porque igual frente a esta idea no, en su amor por Navarra, que yo no, ojo, no se lo pongo en cuestión, pero frente a esa idea que a veces sus ajógrafos dicen, ¿no?, de el amor por Navarra, el amor por sus gentes, no sé cuántos, pues, no sé, no es que sea materialista dialéctico de esto, pero no sé, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy divertida, desde el punto de vista analítico, que es cuando estaban ya en la vicepresidencia de Diputación, Urmeneta quiso poner el impuesto de sucesiones. Se quiso aprobar un impuesto de sucesiones, justamente además pensando en las grandes fortunas. Claro, Félix Ugarte decía que no, porque en Navarra no había grandes fortunas. Y la única que más potente era la suya. Entonces, claro, decía, ¿cómo que voy a pagar impuestos? ¿No? Y tuvieron un enfrentamiento, ¿vale?, digamos, realmente importante. Por tanto, evidentemente, puede haber elementos que tengan que ver, pues, ¿no?, de plantear el desarrollo por Navarra, no se lo voy a negar, pero también hay elementos de interés personal, industrial, económico que están ahí, digamos, formando parte. De hecho, por eso no es extraño que eso, que en esos sentidos él pagara con su dinero digamos, cómo se desarrollaría un plan para hacer una especie, un émulo de lo que se estaba haciendo a nivel estatal en Navarra. Y tenía ese interés, ¿no? Y ya está por ahí, de todos modos,
Esto, de todos modos, es para dedicarle con más tranquilidad, porque es una historia que tiene también muchos vericuetos y bien. En todo caso, en octubre del 63, perdón, ya él se retira de la vida profesional, va dejando las empresas, la dirección de las empresas a sus hijos. Esta primera generación empiezan ya a tomar, digamos, posiciones de responsabilidad directiva dentro del éxito, sobre todo eso, ¿no? De Juan Ugarte, sobre todo Felipe Ugarte, y luego Jesús Ugarte, ¿no? Y él ya se va a retirar prácticamente de lo que sería la actividad empresarial, y dentro de este camino de llegar a la Diputación, bueno, presenta su candidatura al Ayuntamiento de Pamplona por el tercio familiar. También daría para una especie de análisis un poco más detenido, porque digamos, va a tener todo el apoyo del carlismo. El carlismo va a haber una especie de espacio de oportunidad para, digamos, lo que yo denomino el canto del cisne, ¿vale? Como el último momento para, digamos, tener en un momento en el cual está pasando una crisis importante. Bueno, a las elecciones, en el 64, toma la vicepresidencia, y ahí va a ocurrir, digamos, una historia que a mí me parece una de las historias fascinantes, que es Félix Ugarte versus Amadeo Marco. Amadeo Marco, sabemos todo el mundo quién es Amadeo Marco. Pues vamos a imaginarnos una especie de combate de estos como míticos que tanto le gusta a la chavalería, ¿no? De Superman contra, ¿vale? Vamos a en realidad aquí, que realmente estaba animando el cotarrero, Meneta. Va a haber, digamos, una especie de enfrentamiento entre dos maneras de entender la sociedad, las relaciones de poder, ¿no? Que era el mundo que representaba Amadeo Marco y el mundo que representaba Félix Ugarte. A ver, esto, voy a ver si que no se me pase, porque esto sí que me parece importante. Digamos, Amadeo Marco venía, o digamos lo que representa es sobre todo una visión más o menos tradicionalista. Veía todo lo que tenía que ver con el desarrollismo franquista, con lo que representaba Félix Ugarte, aquello que era un peligro para lo que él consideraba la Navarra tradicional. O sea, en el imaginario de Amadeo Marco lo que quería era un desarrollo, pero de una Navarra de los pueblos, una Navarra, digamos, en donde la religión tuviera un peso importante, la familia, etc. Por tanto, todo lo que tenía que ver con el desarrollo industrial lo veía como una amenaza. También es verdad que por debajo hay también otra amenaza, que es la siguiente. Félix Ugarte, cuando llega a la Diputación, quieren aplicar los principios del desarrollismo franquista a dos niveles. Uno, lo que sería la implementación del Plan de Desarrollo Económico, del cual, por cierto, Félix Ugarte se benefició económicamente, pues Meneta no. Digo esto porque hubo empresas del grupo Ugarte que se beneficiaron de este programa. Y a pesar que yo suele decir, no, pero Félix Ugarte mandó una directiva que decía, oye, que ninguna de mis empresas se presenten a los concursos, o bueno, la realidad es que sí que se presentaron y sí que se les dio caliente, ¿vale? Y sí, había otra parte que era una reforma del funcionamiento de la Diputación, haciéndola más o menos parecida a lo que podría ser el funcionamiento del gobierno de Carrero Blanco. Hay un momento en el cual, cuando se explica todo esto del desarrollo franquista, siempre se piensa en la parte económica, pero no se piensa en la reforma dentro de la administración pública que tiene lugar a nivel interno, ¿vale? Dentro de los principios de racionalidad y lo que quiere Félix Ugarte es llevar el modelo de cambio que está produciéndose en la organización interna del Estado, aplicarla directamente a Navarra. De tal manera que piensan los diputados forales como si fuera una suerte de ministros, como un primer ministro. Claro, ¿cuál es el problema de eso? Que se rompía
toda la red clientelar que desde prácticamente 1841 se había articulado en torno a la Diputación. En torno a los diputados forales, representaban a los diferentes territorios y establecían relaciones clientelares con los pueblos que eran los que les votaban. Claro, esta entrada de Félix Ugarte de Urmeneta lo que hace es, todo ese sistema clientelar, romperlo, reventarlo. Entonces, claro, estaba Amadeo Marco, más la gente que le apoyaba, que lo veían como una amenaza. Y no solamente en términos morales, en términos de los valores y demás, sino también en la pérdida de la base del poder, del control del territorio y de los ayuntamientos. Por tanto, el enfrentamiento que hay, esto que hay va a ser fuerte. De hecho, de facto, la Diputación se va a dividir en dos. Va a haber una especie como de... Una, que va a ser la parte económica, desarrollo económico, que va a ser representada por Félix Ugarte, por Urmeneta, y otra que va a estar en el bloque de Amadeo Marco, y que hay una especie de intento de... A ver, hay figuras muy interesantes en esta guerra, que es figuras como, por ejemplo, la del padre de Jaime Ignacio del Burgo, que es Jaime del Burgo, que va a hacer un papel ahí un poco de... Ya para este momento Félix Ugarte, bueno, muere en el 71, o sea, prácticamente va a estar relativamente... No va a durar mucho más. Sí que hace una mención, aunque puede ser muy de pasada, en relación a la importancia que va a tener, sobre todo en ámbitos que tienen que ver con el patronazgo, la filantropía y demás. La presencia de Félix Ugarte como, digamos, como el gran patrono, el gran filántropo social, cultural y demás, es cierto, ahí está, ¿vale? Lo que pasa es que, yo siempre cuando esto digo, vale, pero es que igual esto lo que significa es justamente como desde lo público, la no existencia de un sistema cultural, de un sistema de reparto social y demás, y que va a depender de la voluntad de los grandes capitalistas a la hora de ir concediendo, digamos, ayudas económicas y demás, ¿vale? En realidad lo que está haciendo es la debilidad del Estado, o digamos, o cómo el Estado es atravesado por otro tipo de intereses que muchas veces no tienen que ver justamente con lo social o con el desarrollo de la comunidad, ¿no? Va a estar vinculado a la Universidad de Navarra, pero no del Opus, esto es importante decirlo. Félix Ugarte no era del Opus, pero va a estar vinculado a la Universidad de Navarra, en el Consejo de Patronos para Centros de Estudios Civiles de la Universidad. También la Universidad de Navarra podría dar también para otra reflexión, que yo creo que nos saldría un poco del planteamiento inicial. Pero bueno, en el 71 muere y entra en acción, bueno, ya aparece en escena la primera generación. Ugarte tiene 4 hijos, bueno, y una hija, María Josefa Ugarte Beamón, Juan Ugarte Beamón, Felipe Ugarte Beamón y Jesús Ugarte Beamón, ¿vale? Es curioso, es muy interesante porque cada uno de ellos va como encarnar algunas de las facetas justamente de las áreas de actividad de Félix Ugarte, pero ya partimos de lo siguiente. Antes, al principio de todo, os comentaba los orígenes humildes de Félix Ugarte. Os comentaba que había nacido, digamos, en un entorno humilde y más o menos, bueno, pues con contactos y demás, había ido desarrollando una carrera profesional. Claro, estos ya no nacen en ese entorno humilde, estos ya están, digamos, en una posición de clase social alta, ¿vale? Por tanto, las tipos de estrategias, cuando uno está en una posición de clase, es lo que se llaman los procesos de cierre social y los procesos de estrategias para mantener esa posición social. Por tanto, estamos ya, digamos, como suelo decir yo, en una especie de pantalla diferente a la de Félix Ugarte. Y en el caso de, por ejemplo, de María Josefa, que se nos fue en el año 2015, está casada con Javier Vidal Sario. Bueno, una pequeña nota. Es muy interesante siempre el tema de ver con quién se casa con quién.
porque uno de los mecanismos de reproducción de clase es vía matrimonial. Y es una cosa que sigue vigente, es decir, que no nos engañemos. Por eso a veces suelo decir yo que no hay cosa más subversivo que leer el Lola, ¿vale? Tener el Capital y el Lola. Porque el Lola muchas veces lo que son los mecanismos de reproducción de clase, ¿no? de ciertas bodas, bodorrios, ¿no? Y demás. Los matrimonios son muy importantes. Lo del amor es lo de menos. Es una cosa que lo del amor es de los pobres. No voy a entrar por este lado sobre la parte normativa, pero nos puede dar... o sea, es mucho más moralista la gente de clase media baja que la clase media alta. Igual porque tienen mucho más claro que una cosa es el amor y otra cosa es el matrimonio. ¿Vale? Y esto es una cosa también... Porque luego nos... ¿Pero qué vida más disoluta lleva? Bueno, es que igual... Bueno, que me voy. Bueno, pero ya volveremos. Prometo un final de fiesta con boda y con... Vale. Bueno, se casa con Javier Vidasario, que es una persona que en el momento en el cual se casa con María Josefa, ya pertenece a 20 consejos de administración, tanto del Grupo Huarte como de otras empresas, es consejero de la Baskonia, ¿vale? Financiera, y digamos ya es un hombre que desde el punto de vista social ya está ocupado de un estatus, digamos, de clase alta, ¿vale? Por tanto, es muy interesante, bueno, es un matrimonio que no tiene hijos y es muy interesante porque va a tener una mayor vinculación con Pamplona a lo largo del tiempo, ¿vale? De hecho, una de las principales facetas de María Josefa Huarte va a estar vinculada sobre todo bueno, en dos ámbitos, que es, por un lado, el ámbito de ser una mecenas vinculada con el mundo artístico, y otra, digamos, junto con su madre, con Adriana, todo lo que es el mecenazgo a través de esa asociación caricativa que es el Nuevo Futuro, ¿vale? De la Asociación Navarra de Nuevo Futuro, que sigue hasta hoy. Es decir, y que de hecho es muy interesante como espacio de análisis sociológico ir un día a ese tipo de mercados, porque ves un poco esa puesta en escena, ¿vale? De los rituales de la clase alta vinculada con el ámbito de la caridad. Hay momentos que no sabe muy bien, y esto lo digo en serio, sé que puede ser muy provocador, pero uno dice, aquí falta Dickens y un par de niños así de... ¿no? Independientemente de que haya algunas de las labores sociales que haga que puedan ser interesantes, pero los principios rectores de lógica que a través de los cuales se realiza esa acción social poco tienen que ver con la justicia social, con el reparto ¿no? Sino más bien volvemos a esta idea de la filantropía en tanto, digamos que son los empresarios los que parece que son preclaros a la hora de destinar, o sea, de pensar hacia dónde van esos recursos económicos, ¿no? Hay una historia muy interesante que es la vinculación con la Universidad de Navarra, concretamente con el Museo de Arte Contemporáneo, que alberga la obra de María Josefa. No sé si sabéis un poco la polémica que hubo. María Josefa fue a donar toda su colección pictórica, que creo que es muy importante. Estamos hablando de un tapiz, estamos hablando de obras realmente importantes de la historia del arte español. Y quiere donar su colección. Y la dona, digamos, a la Universidad de Navarra. Entonces todo el mundo empezó, no sé, esta mujer... Claro, lo que no se cuenta es que hubo una previa. Y la verdad es que realmente María Josefa quería ceder la obra a Navarra, no a la Universidad de Navarra. Y fue el gobierno de Navarra que fue incapaz, creo que por aquel momento gobernaba UPN, sí, Barcina, creo, y dijo de asumir, además dentro de la construcción de un centro de cultura contemporánea que inicialmente pensaba que iba a ser la Ciudadela y que luego lo construyó en un pueblo que está completamente desubicado del centro de Pamplona, que es su arte. El problema no era la Universidad de Navarra, que vio la oportunidad y dijo, esta es la mía. Y en torno a la cesión de María Josefa construyó el Centro de Cultura Contemporánea. De una oportunidad cojonuda, perdón por la expresión. Pues claro, el arte es dinero. A ver, es que no estamos olvidando que los cuadros es un bien de inversión. ¿Por qué creéis que los cuadros... O sea, ¿por qué creéis que los bancos compran tanto arte? Porque es un
bien de inversión especulativo que luego se revaloriza en las de subastas, ¿vale? Y esto la gente de la Universidad de Navarra era muy consciente de ello. El problema del gobierno de Navarra, de la dejación de haber tomado la iniciativa para asumir esa colección. Digo esto porque a veces se dice, no, es que era cercana al Opus. A ver, el problema aquí no es si era cercana o no cercana al Opus, el problema es qué leches hizo el gobierno de Navarra. Yo digo para ubicar, yo creo que correctamente, la polémica. Tenemos luego el caso de, bueno, paso al otro lado, de Jesús Huarte, que se casa con María Luisa Jiménez Altolaguirre, una familia andaluza, que fue la persona que presidió la parte del negocio vinculada con la construcción. Tenemos Felipe Huarte Beaumont, casado con Teresa Aizpún Duero, hermana de Jesús Duero. Todo queda en casa. Digamos que es de esos matrimonios de... Bien. Félix Huarte es conocido porque fue responsable de gran parte del sector industrial de las empresas de Huarte, Imenasa, Torfenasa, y fue uno de los primeros secuestrados por ETA en el año 73 en el marco de un conflicto laboral importante que estaba teniendo lugar en esos momentos. Pongo aquí un pequeño parón, porque la década de los 70, ¿qué os voy a decir en relación a la conflictividad laboral que sigue en Navarra? Fue una conflictividad laboral muy importante. Muchas de la conflictividad laboral atravesó, digamos, el sector de digamos, empresas vinculadas o relacionadas con el Grupo Huarte. Y una de las consecuencias que tuvo en el caso concreto del secuestro de Felipe Huarte fue, digamos, una cierta desconexión hacia Madrid. A ver, eso también yo creo que se ha exagerado mucho, porque para esta época la única persona que más vinculación tenía en Navarra, o sea, de vivir y esto, era María Josefa. El resto en realidad vivían en Madrid. Dirigían las empresas desde Madrid. Tenían, porque estaba su estado social de relaciones, estaba, digamos... de hecho, esa especie de incapacidad para asumir las transformaciones, no solamente desde el punto de vista de las relaciones laborales, sino de las transformaciones que están produciéndose a nivel económico, a nivel político, y que conlleva una ruptura de las reglas de juego que hasta ese momento se había configurado en el ámbito franquista, independientemente de que esa oligarquía económica franquista se mantuviera en el tiempo, hace que pierdan el pie. Empieza a aparecer las primeras quiebras en el grupo industrial del Grupo Huarte. El Grupo Huarte ya no empieza a funcionar tan bien. Las empresas empiezan a tener ya problemas. Y estos son incapaces de poder afrontar dentro de, digamos... Vamos a ver que esta agonía... Bueno, agonía. Esto ya en los años 80 y 90 va a estallar completamente, ¿vale? Y luego tenemos la figura de Juan. La figura de Juan se la dejo al final. Es una figura... está casada con la... A ver cómo digo yo, porque esto es la parte un poco de salsero. Está casada con María del Rosario Jiménez Altolaguirre, que dices, pero esto no se había casado con Jesús Huarte. No, esta se ha casado con la hermana. O sea, uno se casa con una hermana y otro con la otra, ¿vale? Todo queda en casa. Sobre todo va a ser muy importante en su papel de mecenas, sobre todo en relación, por ejemplo, a todo lo que fue los encuentros 72, pero también a la creación del grupo de la editorial Alfaguara, y digamos que toda su principal actividad ha estado vinculado, digamos, con el ámbito del arte, fue mecenas de Oteiza, es una figura importante dentro de la historia de la cultura en España, ¿no? del mismo. Para el año 83, lo que era la compañía de Huarte, digamos, todavía tenía un cierto peso económico importante. En esos momentos estaba la SEA, ¿vale? Más o menos competían a ver cuál de las dos era la más importante, pero en el año 85 se va a producir una crisis
sobre todo en la parte del negocio que decía Jesús, ¿vale? Jesús Ugarte. Y de hecho va a ser una crisis derivada de unas malas inversiones que a nivel internacional realizan, y Autopistas de Navarra, que estaba vinculada a Ugarte, Autopistas de Navarra, que teóricamente era una empresa que nace al calor del desarrollismo y demás, que dices, pero el Grupo Ugarte no había dicho el patriarca que no participaran. Pues Autopistas de Navarra participó el Grupo Ugarte y fue una de las beneficiadas, ¿no? Unas malas inversiones, unas malas compras. El cómo de repente parte de esas empresas adquiridas por empresas internacionales. Para que nos hagamos una idea, vamos a quedarnos con esta cifra. En el año 83 el grupo facturaba 51.000 millones de pesetas de la época. 4 años después, digamos que baja a 36.000 millones y con un capital social que estaba perdiendo de manera sin parar. De pasar de haber tenido casi 20.000 trabajadores, estamos hablando que la masa laboral son de 2.000. Esto en un espacio de tiempo relativamente corto, ¿vale? Lo que está diciendo es cómo esa parte industrial prácticamente está cayendo en picado. Hasta que al final, en los años 90, se declara bancarrota la parte de la construcción. Y aquí va a aparecer una figura que es Villar-Mir, que va a comprar. Y de ahí surge el grupo UHL. Nos suena el grupo de construcción de UHL, la H es de Ugarte, y es cuando ya prácticamente se desgaja completamente de lo que era el grupo, lo compra Villar-Mir y prácticamente desaparece. Ministro franquista, Villar-Mir. De hecho, Villar-Mir, de hecho había un autor por ahí que es un burócrata del franquismo. Por cierto, uno de los principales consultores de Juan Carlos I. No se puede decir nada. O lo puedo decir todo, ¿vale? Todo queda en casa. Bien. Por tanto, lo que nos encontramos es como los hijos prácticamente se cargan, ¿no? Claro, tenéis que pensar una cosa que he dicho al principio. El Grupo Ugarte es un grupo que desde el punto de vista es autogestionado. Es decir, lo que el padre va ganando en la construcción lo va a invertir en el ámbito industrial y no va a depender de esa oligarquía financiera. Digo esto porque había también parte de esas élites económicas del franquismo que también en los 70 y 80 van a tener problemas económicos serios, pero va a intervenir las oligarquías financieras. Al final, por esas redes sociales, al Grupo Ugarte les dejan caer, porque no habían entroncado de alguna otra manera con eso, estaban como parte del mismo. ¿Qué pasa con los nietos? Empezamos el salseo. Estamos en un momento, desaparición de la constructora de la década de los 90, suspensión de pago, la compra por Villar-Mir, que he comentado, la desaparición del grupo industrial, creo que la última fue hace unos pocos años, que era de metalizados, no creo que era, ya prácticamente también desaparece o es comprada por empresas internacionales, pero es en el momento en el cual nos vamos a encontrar que los nietos, en mecanismos a través de los cuales, de intentar mantenerse en esa posición social de clase alta, vamos a encontrarnos cosas como esta. Tenemos aquí la boda entre Adriana Marín Ugarte, que estudió historia, pero que ya trabajaba de directiva en Christie, y se casó con Luis Martínez de Irujo, ¿no? De tal manera que emparentaba una parte de la familia Ugarte con la clase de Alba. La boda fue en el 2016 en el Palacio de Liria, juntando con lo más
drenado de una parte de la aristocracia, ¿no? Bueno, es un mecanismo de salvar, digamos, intentar mantener una posición social. Vuelvo a insistir otra vez la importancia, que a veces revistas como Lola nos pueden dar más información de lo que parece, ¿vale? Cuando sabes interpretar un poco los actores que están ahí apareciendo y el tipo de relaciones que se articulan, nos dan unas claves muy interesantes de lo que se está moviendo o de las rearticulaciones dentro del ámbito de la élite económica. Pero, por ejemplo, Ignacio Marín Ugarte, de los nietos, es un alto directivo en Gas Natural. Tenemos, por ejemplo, una de las hijas de las hermanas andaluzas, Rosario Ugarte Jiménez, bueno, está casado con el responsable presidente de Endesa. Hemos visto todo el rato el tema de los matrimonios, ¿vale? Como un elemento clave justamente para mantenerse en ese nivel. Tenemos a Sonsoles Ugarte Jiménez, que está casada con Jesús Huerta del Soto, no sé si os suena este nombre, es uno de los padres intelectuales de Rayo, ¿vale? Es uno de los principales, es catedrático de Economía y es uno de los principales, digamos, representantes de la Escuela de Pensamiento Anarcocapitalista, ¿vale? Lo poco más o menos que queda del grupo, o de los, digamos, ese capital económico, digamos que se ha concentrado en esta entidad que es Uriel Inversiones, ¿vale? Que es una especie de entidad en donde pues, la familia Ugarte va intentando gestionar pues, diferentes inversiones, un poco intentar ese capital de la familia, pues con inversiones, una cierta diversificación. Tenemos ahí, eso en la presidencia, Juan Félix Ugarte, y Ignacio Ugarte. Bueno, otra pie de página. Una de las mayores dificultades con esta familia es esa manía que tienen de jugar todo el rato con Félix Juan, que en algunos momentos te lía un poco a la hora de buscar información, ¿vale? De pequeño detalle de esto, ¿no? Ignacio Ugarte, director de inversiones, y que más o menos ya, tal como esto, pues, intentan mantener lo poco, ¿no? que queda desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que de vez en bueno, dentro de esto, eso es el registro mercantil y es un poco la composición actual de Uriel Inversiones, ¿vale? O sea, esto lo saco esta misma mañana, la última versión, o sea, más actual de la composición del registro mercantil de Uriel. ¿Hay algún nombre aquí que llame la atención? Una pista, no es Ugarte. Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros. ¿Cómo decía últimamente que está desatado el de Teruel, hombre, que ahora no era el Gemio de los Santos, ¿no? El marqués de... Bien, ese es el padre. De hecho es muy interesante porque cuando pinchas digamos en el registro mercantil Espinosa de los Monteros, te aparece la conexión con el grupo de inversiones y luego con la gestión de Grandes de España, de todos los nobiliarios, ¿vale? Poco más lo tienes. Y dices, ¿qué hace aquí este hombre? ¿Vale? Claro, uno empieza a indagar un poco, a investigar, y claro, luego te encuentras cosas como esta. Que justamente uno de los nietos es un activista, miembro de Vox, acérrimo a muerte, que no se corta. De hecho, su cuenta de Twitter es realmente una cosa interesante de analizar desde el punto de vista un poco del discurso ideológico, ¿no? Que plantea, pero no solamente se contenta, digamos, con esa proyección o esa especie de defensa acérrima de Vox, sino que fue responsable de esto de aquí.
Esta historia no sé si la conocéis. Sí, la historia de la pandemia. Ah, no la pandemia. Era la pandemia. No, esto es, este edificio que veis aquí es un edificio que es de la familia Huarte, de Madrid, y es la sede de, a ver si está por aquí, vale. Y es la sede de Uriel Inversiones, junto con dos empresas más vinculadas, digamos, con los Huarte. Esto, el día de, bueno, en todas las movilizaciones que hubo con el tema de la pandemia y demás, bueno, pues ya fue de... Entonces, este hombre, en su edificio, hizo una especie de performance desplegando este cartel, ¿vale? Y mientras abajo, Alvise, es un Alvise de estado de alarma, además, grababan toda la acción, bueno, no sé muy bien, bueno, mientras aquí arriba, bueno, estaba parte de la familia tirando papelitos con, bueno, pues una serie de comentarios sobre el gobierno del PSOE, ¿no? Todo esto, evidentemente, retransmitido y publicado por la red. Es decir, nos encontramos ahora mismo una familia que desde el punto de vista de la élite económica ya no cuentan nada, que las únicas conexiones que tienen son sobre todo desde el punto de vista de una élite social vía matrimonios, pero que tampoco son relevantes desde el punto de vista del poder real en este país, y al final, como ven una especie de última oportunidad, esperando, no saben muy bien lo que, abrazar a la ultraderecha, como esperando un nuevo amanecer. Félix Ugarte apoyó el golpe de Estado del 36. El problema está que no es tanto una especie de vinculación ideológica con los valores del padre, porque el padre, ante todo, tiene una serie de valores. Nos pueden parecer mal, nos pueden parecer bien, pero tiene una serie de valores muy bien establecidos. Pero, como bien decía hace un rato, ¿qué razón tenía más cuando la historia dice que la historia se repite primero como tragedia del 36, pero luego como farsa? ¿Vale? Ya está. Vale.